A ver, Ana, hoy vamos a integrar lo que hemos visto de la inmunología de la reproducción, lo que es el embarazo, eh, la infertilidad, el aborto recurrente, y entonces vamos a ir a la endometriosis, que es la otra enfermedad grande ginecológica que tiene muchos aspectos inmunológicos que tenemos que revisar, ¿no? Y ya con eso cerramos el ciclo de inmunología de la reproducción. Ya entonces con broche de oro, con la endometriosis, que es como el tema que a mí me apasiona como internista, porque es una enfermedad ginecológica, pero que tiene muchos aspectos de la vida de la mujer, y uno como se ha encargado casi de ver a puras mujeres, pues tengo más de 30 años viendo mujeres. La endometriosis siempre ha sido para mí un desafío, ¿no? Y por eso verán que cómo la abordamos nosotros los inmunólogos, ¿no? Ustedes no están muy lejos del abordaje porque eso es un abordaje antiinflamatorio y hormonal, ¿no? Pero es como para que vean cómo está la asociación entre lo que es el aborto recurrente y la endometriosis y lo que son los otros aspectos de la inmunología, sobre todo autoinmunidad y endometriosis, ¿no? Que no sé si ustedes, imagino que habrán oído mucho de la asociación que hay entre autoinmunidad y endometriosis. Entonces, un poco eso vamos a enfocarnos hoy para ver. Y Nidia no me ha contestado y pues ya va a ser la hora, así que sí, ya vamos a comenzar porque sé que no pudieron desocuparse. sí, la Bueno, doctora Paula dijo que ya venía en el camino. ok. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de la endometriosis, vamos a hablar de una breve introducción, vamos a hablar de la inmunopatogenia, sobre todo haciendo hincapié en citocinas, macrófagos, linfocitos, sobre todo las células NK otra vez, de los T helper y los T reguladores y de los aspectos de la autoinmunidad. Vamos a hablar de algunos diagnósticos de tipo inmunológico y del tratamiento inmunológico, por supuesto, ¿no? No vamos a meternos en el tratamiento que ustedes bien conocen muchísimo mejor que yo, el tratamiento hormonal de la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad sistémica inflamatoria, hoy en día considerada sistémica porque se ve que afecta no solamente a la parte pélvica, sino aún a distancia con la producción de todas las citocinas esas proinflamatorias. Es estrógeno dependiente y afecta a una población bien importante de mujeres en edad fértil. Se dice que hasta el 10 al 15% de ellas. Se localiza en la pelvis fundamentalmente, pero ustedes saben que pueden tener otras ubicaciones tan lejos como el ojo, el cerebro, el riñón, el pulmón, los músculos abdominales, ¿verdad? Es una enfermedad benigna, pero que tiene muchos aspectos relacionados al comportamiento del cáncer, y estudios muy recientes pues han determinado que afecta la calidad de vida tanto como la diabetes y como las enfermedades inflamatorias dermatológicas. Es decir, que de alguna manera esta es una enfermedad que impacta la calidad de vida de las personas que la sufren. En los tipos de endometriosis, ustedes saben que ustedes los clasifican en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, sobre todo si está fuera de la pelvis, pero nosotros lo clasificamos generalmente de acuerdo a cómo esté ubicado y a cuán profundo se ubique esa lesión. Entonces se clasifica en superficial cuando solamente son lesiones de menos de 5 milímetros, que generalmente están a nivel del peritoneo, ovárica cuando estamos hablando de los endometriomas, y profunda cuando estamos hablando de cualquier endometriosis en la cavidad tanto abdominopélvica como fuera de la cavidad, que generalmente abarca más de los 5 milímetros. La clínica generalmente se puede ver más dolor en las que tienen enfermedad más profunda. Es decir, las que tienen enfermedad profunda son las que más manifiestan dolor. Sin embargo, no hay una clara asociación entre la clínica y la severidad. Hay gente que tiene una severidad muy leve y tiene una clínica muy fuerte, y viceversa. Hay gente que tiene una endometriosis grado 4 y prácticamente no manifiesta síntomas. Es decir, que de alguna manera ahí hay que tener muy claro el diagnóstico, o sea, de sospecha,
para pensar en endometriosis. La clínica de la endometriosis la conocen ustedes bien, no vamos a hacer hincapié en eso, pero sí recordarles que además de los dolores de las dismenorreas, siempre hay que pensar en las relaciones dolorosas, en el dolor durante la micción o la defecación, en el dolor abdominal, en el dolor a nivel del dorso lumbar, en las como masas anexiales y la infertilidad. Es decir, que el único síntoma que puede manifestar una paciente con endometriosis a veces es infertilidad y no tener jamás ni una dismenorrea ni ningún otro síntoma, ¿no? O sea que en toda paciente con infertilidad uno también tiene que tener presente la posibilidad de una endometriosis. En cuanto a la etiología, pues no está muy clara. La teoría más aceptada es la de la menstruación retrógrada, pero se sabe que el 90% de las mujeres tienen menstruación retrógrada demostrada y sin embargo no hacen endometriosis. Es decir, que hay otros factores que determinan que estas pacientes sean más susceptibles a que estos tejidos que van por menstruación retrógrada crezcan e invadan los tejidos, ¿no? Se habla de la metaplasia del celoma, de las metástasis vasculares o linfáticas, de la transformación epitelial mesenquimal, de la diferenciación de células madres, es decir, que células madres vayan al lugar y se diferencien en endometrio, o que sea remanente fetal de la capa de células mullerianas que estén en la cavidad, se vayan a la cavidad abdominal durante la menstruación retrógrada. Otra es que haya una respuesta inflamatoria alterada a esa menstruación retrógrada o una susceptibilidad genética inmunitaria, es decir, que su sistema inmunológico no funciona adecuadamente y no elimina esos tejidos ectópicos endometriales. Una de las cosas que tiene ahorita, se ha hecho más hincapié, y ustedes que están haciendo endocrinología, pues se los traje porque tiene que ver con la progesterona, es que en la etiología de la endometriosis se habla de una alteración en la señalización de la progesterona, es decir, que hay una resistencia a la progesterona en estas pacientes. Y esa resistencia viene dada por muchos mecanismos que se han descrito, ¿no? Entre ellos está el primer mecanismo, que sería el de la alteración en la transcripción de los factores que tienen que ver con la síntesis de progesterona, y eso tiene que ver mucho con la alteración de la metilación del promotor de los genes que tienen que ver con la síntesis de progesterona. Y también de estas moléculas de MNT que de alguna manera tienen que ver con la expresión o la síntesis de la progesterona. El otro segundo factor sería el que otras sustancias como citocinas o estrógenos foráneos tengan que ver con la resistencia a esta progesterona. Hay varias quinasas que están activadas y determinan que la progesterona se degrade más rápidamente a nivel del protosoma, como hay un mecanismo que es independiente de estas quinasas, que tiene que ver con la transformación o la digestión de la progesterona en los proteosomas, en este mecanismo intracelular, ¿no? Otro de los mecanismos que se ha planteado es que como se producen tantos factores inflamatorios en la endometriosis, eso determina que el NF-kappa beta, que es un factor de transcripción nuclear, vaya al núcleo y determine que se altere la expresión de los genes que tienen que ver con la síntesis de la progesterona. En cuanto a la inmunopatogenia propiamente dicha, que es la que nos va a llevar un poco más de tiempo, hablamos de un aumento de los macrófagos, hablamos de un aumento del estrés oxidativo, de las alteraciones de las células NK, de un incremento, bueno, ya dijimos, de los macrófagos, de inflamación crónica y alteraciones de la inmunidad, sobre todo hacia la autoinmunidad. Eso es lo que vamos a ir desarrollando en los próximos minutos. Que hay una cosita aquí que deja que está tapando la pantalla. Ok, eso es. Hay un aumento de los macrófagos activos en el líquido peritoneal
de estos pacientes. Es decir, cuando estudian a las pacientes y le hacen la laparoscopia y ven ese líquido, en el fluido que hay en la endometriosis, encuentran que los macrófagos están aumentados y que esos macrófagos producen además citocinas proinflamatorias como la interleucina 1, la 6, la 8 y el factor de necrosis tumoral alfa. Además, estos macrófagos tienen un incremento del Fas ligando que al actuar sobre los linfocitos los inhibe de tal manera que los linfocitos no puedan atacar a ese endometrio ectópico. Por otra parte, se activan programas, el macrófago mismo a nivel del tejido ectópico activa programas regenerativos y angiogénicos que determinan que las lesiones se mantengan. Es un poco la similitud del macrófago y el cáncer, es decir, que el macrófago en vez de eliminar el cáncer, contribuye con él. Aquí es más o menos lo mismo. El macrófago, en vez de estar erradicando los tejidos ectópicos de la endometriosis, lo que hace es facilitarle su vascularización, facilitarle su proliferación y su crecimiento. Esto un poco se ve que el macrófago aquí, como ustedes ven, produce vesículas extracelulares, los exosomas, que van a ser tomados por el tejido endometrial y ese tejido endometrial se va a ver favorecido y va a producir más invasión y más crecimiento. La otra célula involucrada en la endometriosis es la célula NK. Se sabe que los pacientes con endometriosis tienen deficiencias de NK o de su citotoxicidad, sobre todo local. Hay que especificar aquí bien porque no a nivel periférico, sino a nivel local del peritoneo, estas células están deficientes y se supone que ellas son las que se deben eliminar a los tejidos ectópicos. La cantidad de células NK en el endometrio de estas mujeres con fallos de implantación repetidos en fertilizaciones in vitro y endometriosis es significativamente más alta que en las mujeres control. Es decir, que fíjense que si bien están deficientes a nivel del endometrio, del peritoneo, a nivel del endometrio más bien se encuentran elevadas y generalmente son del fenotipo CD16. ¿Se acuerdan que yo siempre les decía que las malas de la partida a nivel endometrial eran las CD16, CD56, DIN? Es decir, que las buenas son las CD16 bright, CD16 negativas o CD16 muy bajas. Entonces, en estas pacientes ocurre todo lo contrario, muy probablemente estas células se alteran y ellas tratan de combatir al endometrio ectópico y no lo logran y sin embargo invaden el endometrio ectópico y lo alteran, como vamos a ver más adelante. ¿Qué pasaría más o menos con las células NK en una mujer normal que tiene una menstruación retrógrada? Lo que se dice es que simplemente estas células NK, las células citotóxicas, identifican a la célula endometrial fuera de su lugar. Esta célula endometrial no expresa el checkpoint o el punto de control, este que hemos dicho que inhibe a las células inflamatorias. Al no expresar estos checkpoints, la célula NK dice, ah, esto es foráneo, esto no debería estar aquí, y la elimina de varias maneras, ¿no? Una es liberando todos sus gránulos citotóxicos, la otra es uniéndose a Fas ligando y a ligandos de la muerte, produciendo apoptosis en la célula endometrial. En la mujer con endometriosis, ¿qué sucedería? Que algo pasa, ese endometrio ectópico expresa puntos de control, o sea, checkpoint, más elevados que inhiben a las células NK. Las células NK entonces reciben una señal negativa, no lisan a la célula endometrial y entonces esa célula endometrial comienza a crecer. Esa es una de las teorías. Una de las cosas que se ve, fíjense, en la endometriosis, es que quitar esto de aquí. Yo no sé si ustedes ven esta partecita aquí que veo yo bueno, en las unidades líticas hablamos de citotoxicidad de las células NK. Cuando las vemos en sangre periférica, no vemos una diferencia significativa, sin embargo, parece que hay una tendencia a disminuir
la citotoxicidad periférica, ¿no? Pero en general, cuando se unen todos los puntitos, pues no hay una diferencia significativa. Pero a nivel del peritoneo, fíjense que sí hay una diferencia significativa con una reducción en la citotoxicidad de las células peritoneales. Lo mismo sucede acá cuando en este otro trabajo, que es mucho más viejo, desde el año 92, 91, finales de 89, comenzaron a estudiar arduamente qué pasaba con las células NK a nivel del endometrio, de la endometriosis. Y fíjense que este grupo encontró que la citotoxicidad de las células a nivel de periférico, cuando eran separadas de las otras células, mostraban una reducción importante de la citotoxicidad y que esa reducción de la citotoxicidad cada vez era mayor, esa reducción a medida que la endometriosis se hacía más severa. Es decir, que de alguna manera las pacientes que tenían enfermedad más severa tenían citotoxicidades mucho más bajas. Una de las cosas que se viene implementando es estudiar entonces a la célula NK. ¿Qué le pasa a la célula NK? Porque ella es menos citotóxica. Entonces está este trabajo que, discúlpenme que no le traje la referencia, se me pasó ponérsela. Este trabajo, lo que es un trabajo que data también de esa, más o menos de esa misma fecha, donde ellos encuentran que hay un incremento de los receptores inhibitorios KIR. Es decir, que las células NK expresan más receptores inhibitorios y entonces por eso dicen ellos que las células NK no son capaces de activarse y eliminar al tejido endometrial heterotópico. Esta referencia más reciente, aquí hay es una reducción de la, fíjense, por una parte hay una disminución, hay un aumento de los receptores KIR inhibitorios y por otra parte estos autores demostraron que hay una reducción de los receptores activadores, es decir, que por una parte se disminuyen los receptores, se aumentan los receptores inhibitorios de estas células, pero aumentan los receptores activadores. Entonces, aquí se ve como en endometriosis en rojo, las pacientes tienen menos, sus CD56, o sea, sus células NK, muestran menos receptores NKP46, ¿ok? Y también muestran menos NKG2C. De alguna manera, entonces, estas pacientes tienen unas células NK que responderían menos porque los receptores activadores están reducidos. Este trabajo se los traje porque en ello, estos autores no encontraron una diferencia en sangre periférica de las células NK entre endometriosis y no endometriosis. Sin embargo, cuando a estas pacientes las sometían al uso de análogos de la hormona liberadora de gonadotrofina, fíjense que al cabo de un tiempo esta citotoxicidad aumentaba en estas pacientes, o sea que de alguna manera sí estaba reducida y cuando se someten a un tratamiento hormonal que disminuye la presión inflamatoria, estas células comienzan a ser más citotóxicas. En relación a las citocinas, pues son muy importantes. Hoy se sabe pues que las citocinas proinflamatorias están aumentadas en la endometriosis. El mismo implante endometriótico es capaz de producir, ya sabíamos que los macrófagos producían interleucina 1, interleucina 6 y todas estas citocinas proinflamatorias, pero hoy también se sabe que el mismo implante es capaz de producir citocinas proinflamatorias como IL-1, IL-6, IL-8 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y por si fuera poco, son capaces de producir moléculas quimiotácticas que atraen a los leucocitos, ¿ok? Y producen TGF-beta que produce fibrosis, además que promueve la producción de metaloproteinasas que determinan la invasión de ese tejido endometrial y también produce IL-8 y el factor del endotelio vascular que produce angiogénesis, es decir, que de alguna manera el mismo implante es capaz de producir citocinas
que promueven la instalación y la proliferación de ese mismo implante. A nivel del ovario, fíjense el endometrioma lo que hace. Esta referencia se la recomiendo de Judici, está libre en internet y es de este año. Es muy, muy completa. Yo diría que con eso van casi que completo en la endometriosis y todo lo que son los aspectos tanto inflamatorios como autoinmunes. Estos endometriomas, fíjense, serían capaces de producir radicales libres de oxígeno, metaloproteinasa, interleucina 6 y 8, y eso determinaría sobre el ovario producción de TGF-beta, radicales libres con fibrosis, disminución de la vascularidad y atrofia de los folículos. Y es por eso que en las pacientes con endometriosis y endometriomas vemos más daño ovárico que en las que no tienen endometriosis. Y a nivel endometrial, en las pacientes que tienen endometriosis, se ven entonces cambios que alteran la anidación del embrión. Y por eso estas pacientes sufren más de infertilidad aun cuando no tengan trompas obstruidas. Es decir, siempre se pensó, tienen endometriosis, se le obstruyeron las trompas y por eso no pueden quedar embarazadas. O porque abortan más. Entonces, la respuesta un poco está en qué pasa en este endometrio. Este endometrio se inflama, el endometrio eutópico, en todo este proceso de citocinas que están a nivel pélvico y muy probable en la respuesta inmunológica tratando de erradicar a todos estos implantes ectópicos, determinan que entonces el endometrio eutópico se altere, se produce, aumentan los macrófagos tipo 1, que ya habíamos dicho que no eran buenos para el embarazo, que para los buenos para el embarazo eran los tipos M2, aumentan los autoanticuerpos y sabemos que esos autoanticuerpos alteran la implantación y promueven el aborto. Por otra parte, producen citocinas inflamatorias, se producen citocinas inflamatorias y factores de crecimiento que afectan a la implantación. Y fíjense que las células NK se alteran también. O sea que el patrón de células NK del endometrio va a venir alterado. En estas citocinas, fíjense que aquí, por ejemplo, hay una relación que ellos midieron a nivel del líquido peritoneal o del fluido peritoneal, y fíjense que la IL-8, que es una citocina muy proinflamatoria, que además es quimiotáctica de los neutrófilos, fíjense cómo IL-8, a medida que aumentaban los leucocitos, aumentaban la IL-8, a medida que aumentaban los neutrófilos, también aumentaba la producción de IL-8, y a medida que aumentaban los linfocitos T, también había más interleucina 8. Es decir, a nivel del implante, todas estas citocinas están promoviendo una cantidad de células inflamatorias que van al lugar, pero aparentemente no son lo suficientemente eficaces para erradicar ese foco ectópico de endometrio. Pero no basta con que las citocinas se alteran a nivel del peritoneo, sino que a nivel folicular a estas pacientes vino alguien y se le ocurrió decir, bueno, ¿y qué pasa en las citocinas en el folículo? Porque como ya sabemos que estas pacientes son infértiles, entonces por algo son infértiles. Es decir, si tienen sus trompas que no están obstruidas y suponiendo que el endometrio no estuviera alterado, algo les tiene que estar pasando en los ovarios, pues. ¿Qué le pasa a la calidad ovárica a estas pacientes? ¿Por qué? Porque estas pacientes tienen menos folículos cuando se estimulan, porque hacen más menopausias precoces y hacen más fallos ováricos, pues, digamos, no menopausias propiamente, pero fallos ováricos, fallos en la reproducción. Y fíjense que este grupo demostró que a nivel del folículo, cuando toman ese líquido folicular y estudian las citocinas, estas pacientes tenían un incremento importante de la interleucina 1 y de la interleucina 6 comparada con las pacientes, déjenme ver que el mouse aquí, comparado con los pacientes que no tenían endometriosis. Es decir, que de alguna manera estas pacientes están afectando incluso a sus folículos donde está, obviamente, donde está el óvulo, ¿no? Y que los estadios más avanzados de la enfermedad es donde se observaban más cambios de
estas citocinas. Sin embargo, cuando midieron a nivel del suero, ellos encontraron que solamente la interleucina 1 y 6 eran las que estaban elevadas, sin embargo, la citocina IL-8 no la encontraron elevada en sangre periférica. Y tratando de ver si las hormonas estaban alteradas, se dieron el lujo de medir en ese líquido folicular, midieron las hormonas como testosterona, estrógeno y la hormona antimuleriana y no vieron diferencia. O sea que de alguna manera la infertilidad en estas pacientes no se debía o no estaba afectando la hormona dentro del folículo, pero sí la producción de citocinas proinflamatorias que obviamente afectan al óvulo. Igual pasó con la interleucina 6, que en este otro trabajo se nota cómo está aumentada la interleucina 6 en el folículo, ¿no? Y cuando ven cómo es la historia reproductiva de estas mujeres, claro, cuando comparan controles con endometriosis, obviamente que el número de embarazos es muchísimo, significativamente menor. Claro, el número de pacientes era pequeñito, ¿no? Pero el número de embarazos era mucho más pequeño y las tasas de implantación también eran mucho más reducidas que en aquellas que no tenían endometriosis. Es decir, que de alguna manera, pues las pacientes con endometriosis siempre están en desventaja en la parte de fertilidad. Otra cosa que se mide también, otra interleucina inflamatoria, este es un estudio de hace ya casi 10 años, pero fíjense cómo interleucina 18 está incrementada en el fluido peritoneal en pacientes con implantes tanto superficiales como profundos. Sin embargo, en las que tienen endometriomas, que está como más encapsulado, esa interleucina no estaba aumentada. Es decir, que de alguna manera el encapsulamiento de ese endometrioma lo hace como menos hostil, ¿no? Que la endometriosis profunda y superficial. Y claro, ellos demostraron que los niveles de IL-18 estaban más aumentados en las fases iniciales que en las fases tardías, porque muy probablemente estas fases tardías también tienen mucho más fibrosis, mucho menos actividad de la enfermedad, ¿no? Una cosa es la actividad inflamatoria y otra cosa es la extensión de la enfermedad. La enfermedad puede estar muy extendida, pero a lo mejor está opacada desde el punto de vista inmunológico, es decir, no hay actividad inmunológica, no hay inflamación, sino lo que hay es fibrosis y todas las consecuencias de un ataque inmunológico tratando de eliminar a esos focos ectópicos del momento. Fíjense que, como demuestran también en este otro trabajo, que la interleucina 6, que es una interleucina muy proinflamatoria, tiene que ver con el engrosamiento del endometrio. Es decir, que a medida que hay más interleucina 6, más engrosamiento hay del endometrio. Una de las cosas que está muy en boga ahorita es el estudio del dolor en la endometriosis. Claro, ustedes me dirán, pero ¿para qué mete ese dolor ahí si el dolor no tiene nada que ver con la parte de inmunología? Y resulta que sí, porque estas pacientes que manifiestan, como yo les había dicho, más dolor del que es representado por las lesiones, algunas de ellas tienen lesiones pequeñas y sin embargo tienen mucho dolor. Y es que hoy en día se sabe que todas estas citocinas que se están liberando allí actúan sobre las fibras nerviosas y van a afectar la percepción del dolor. Y estas pacientes tienen más fibromialgia que las pacientes que no tienen endometriosis. O sea que de alguna manera todo ese microambiente de citocinas proinflamatorias están alterando las fibras nerviosas y esas fibras nerviosas alteradas dan señales alteradas al sistema nervioso y ese sistema nervioso entonces comienza a sentir más dolor que el que realmente debería tenerse por el grado de las lesiones. En cuanto a los linfocitos T, bueno, fíjense que ha habido al principio en 1980, 1990, se estudiaron muy extensivamente todo lo que eran los linfocitos y algunos estudios después determinaron que los linfocitos T como que no tenían mucho que ver en la endometriosis. Sin embargo, en este estudio más reciente
sí se nota que en los linfocitos hay una alteración de la regulación de los mismos y la expresión de los genes GATA3, expresión de FOXP3 y todo esto está alterada en los pacientes con endometriosis. Los genes que tienen que ver con esto, con la actividad de estos linfocitos, sí está alterado, o sea que sí de alguna manera los linfocitos T se muestran disregulados. Esto es en la actividad, en el mismo estudio que dio análogos de la GNRH, ellos determinaron cómo era la actividad mitogénica, eso es, o cultivo de los linfocitos, y encontraron que cuando las pacientes recibían análogos de GNRH, al final como del segundo mes, cuarto mes, incrementaba ese cultivo mixto, o sea, esa proliferación de estos linfocitos, de tal manera que sí había recuperación de los linfocitos, o sea, que de alguna manera estaban inhibidos con la enfermedad. Esto es un poco para asociar lo que es cáncer y endometriosis, de todos modos eso lo vamos a ver un poquito más al final. Es como una integrina que tiene que ver con lo que es la adhesión y la diseminación del cáncer y de la endometriosis, pues está aumentada en las pacientes que tienen endometriosis. Aquí mismo se ve cómo la proteína está más aumentada en el tejido ectópico. Hasta aquí hemos visto todo lo que son las células y las citocinas. Ahora, ¿qué pasa con la autoinmunidad? Esta es una enfermedad apasionante en ese sentido, es decir, que siendo ginecológica, tiene muchísimos aspectos de autoinmunidad. Entonces se ve que estas pacientes, el 56% de estas pacientes en algunos estudios, muestran autoanticuerpos que pueden ir dirigidos al endometrio, a la laminina, a los ovarios, a la tiroides, a la FSH, a la anhidrasa carbónica y a muchos otros componentes antigénicos. Nosotros, por ejemplo, medimos anticuerpos antiovarios y antitiroideos en estas pacientes de rutina. Claro, los otros como antiendometrio, que son uno de los más frecuentes, no los podemos medir en nuestro país porque no tenemos quien nos mida. Y no está así como tampoco aprobado que digan, en pacientes con endometriosis mídele anticuerpos antiendometrio porque, los tienes positivos y va a cambiar mi actitud ante eso, pues probablemente no, probablemente se aborde desde la misma forma. Pero es interesante saber que estas pacientes probablemente tienen estos anticuerpos y no sabemos cómo estos anticuerpos estarán afectando aún más el endometrio. Entonces, estas pacientes tienen un perfil que se asemeja a muchas de las enfermedades autoinmunes, sobre todo al lupus eritematoso. Fíjense que en este estudio, ellos lo que trataron de ver era qué pasaba con las pacientes que tenían anticuerpos positivos, anticuerpos antinucleares positivos y negativos en endometriosis. Y no vieron ninguna diferencia en ninguna de las cosas. Sin embargo, cuando uno le pone la lupa, uno ve que tenían más abortos las pacientes, no significativamente, pero sí se aproximaba con una P de 0,07, tenían más abortos las que tenían anticuerpos antinucleares positivos con respecto a las que no tenían. Claro, porque la N tampoco era muy grande, de tal manera que si a lo mejor se aumentaba la N, se veía que las pacientes con anticuerpos antinucleares es posible que tuvieran más abortos que las que no tenían anticuerpos antinucleares. O sea que de alguna manera nos sirve de valor pronóstico, ¿no? Nótese en este estudio es relativamente reciente, ya tiene 2 años, donde miden anticuerpos, pero ya no de los típicos que todos conocemos, que son de las pantallas autoinmunes, sino anticuerpos contra estomatina, tropomodulina, tropomiosina, anhidrasa carbónica, contra el factor semejante a insulina, incluso contra TPO. Y encontraron que estas pacientes
tenían esos anticuerpos positivos y que muchos de ellos podían ser marcadores de la enfermedad temprana. Este otro trabajo se lo traje, que es reciente, para ver si la autoinmunidad tiroidea estaba o no estaba asociada con la endometriosis, porque siempre se ha dicho que sí, que tiene más anticuerpos antitiroideos. Este grupo estudió una buena cantidad de pacientes, 51 pacientes en endometriosis y 51 controles, y estos pacientes interesantes porque todos ellos habían sido diagnosticados, como ustedes bien saben, con histeroscopia, laparoscopia y visión directa de las lesiones y la toma de la biopsia para demostrar que fuera endometriosis. Y ellos lo que vieron es que el grupo que tenía endometriosis, por alguna razón, mostraba niveles de T4 más bajos que los del grupo control, y que las pacientes que tenían endometriomas bilaterales tenían más TPO, anti-TPO, que las pacientes que no tenían anticuerpos, que no tenían endometriosis. Y cuando midieron el tamaño del endometrioma, vieron que había una relación entre mayor tamaño del endometrioma y más posibilidades de tener anticuerpos contra TPO, ¿no? Contra tiroperoxidasa. O sea que de alguna manera sí hay una relación entre la endometriosis y la aparición de estos anticuerpos antiperoxidasa. Sin embargo, no se sabe cuál es el verdadero, no fin, sino que resulta de tener más anticuerpos contra peroxidasa en estas pacientes. Más autoinmunidad, más enfermedad futuro de la tiroides, pues eso no se sabe. Entonces ellos mismos dicen que hay que estudiar más, hay que seguir estudiando. Así que por ahí tienen una buena tesis. O la autoinmunidad y la endometriosis de alguna manera se parecen en cuanto a aspectos genéticos, a aspectos del medio ambiente, a los procesos infecciosos que tienen que ver con la aparición de estas enfermedades, la respuesta inflamatoria. Entonces, de alguna manera dicen, bueno, hay una asociación entre estas dos enfermedades porque estas dos enfermedades de alguna manera comparten etiopatogenias parecidas, ¿no? Lo que sí es cierto que en las pacientes con endometriosis es mucho más frecuente significativamente la aparición de artritis reumatoidea, lupus eritematoso, síndrome de Sjögren, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo Crohn, y esclerosis múltiple. Es decir, que de alguna manera sí hay una incidencia mayor de enfermedades autoinmunes en las pacientes con endometriosis. No se sabe si es que el proceso inflamatorio determina que se den estas enfermedades o simplemente el background genético, la base genética de estas pacientes son las que determinan que ellas hagan las dos enfermedades, ¿no? En relación al complemento, se encuentra que el complemento tanto de la vía clásica como medido por C1Q como de la vía de alterna medida por la concentración de lectina unidora de manosa, en ambos casos se encuentran aumentados en la endometriosis y nosotros lo vemos con mucha frecuencia. Nosotros mandamos a pedir CH50 y ustedes verán que muchas de estas pacientes tienen CH50 elevado, tienen C4 elevado, tienen C3 elevado, y eso es un reactante de fase aguda, es como la proteína C reactiva. De una manera están inflamadas y producen más conflicto. Otro marcador de inflamación en endometriosis es la proteína C reactiva. En algunos trabajos hay una bellísima correlación entre proteína C reactiva y severidad de la enfermedad. En otros trabajos no se encuentra. Por ejemplo, en este trabajo no demostraron que hubiese un incremento de la proteína C. Había una tendencia a un aumento de la proteína C reactiva. Fíjense que en el grupo era comparando con teratoma. El problema es que esto lo estaban comparando con una enfermedad que también podría ser inflamatoria, ¿no? Comparan la endometriosis con los teratomas, y fíjense que en el teratoma, sobre todo para hacer la diferenciación entre endometrioma y teratoma, el grupo de endometriosis tendió a tener una proteína C reactiva más elevada que el grupo que tenía teratoma. Sin embargo, ambos tenían proteína C reactiva elevada. Lo que sí es cierto es que lo que sí diferencia a estos dos grupos
es la presencia del CA125. Por eso ustedes verán que yo insisto mucho a veces en pacientes que tienen dolor o que tienen dolor lumbar o tienen dolor durante la ovulación, y siempre les pido CA125 y muchos se asombran y dicen, bueno, ¿y para qué le pediste eso? Bueno, porque estoy buscando endometriosis. Pues la única manera de no hacer una laparoscopia es buscando algún componente inflamatorio que me pueda orientar con respecto a la endometriosis, porque así las podemos tratar antes del procedimiento de fertilización in vitro o antes de tener un nuevo embarazo sin aborto, ¿no? El estrés oxidativo está súper demostrado que está alterado en las pacientes con endometriosis. Es lógico, es un componente inflamatorio severo, crónico. Se sabe que hay un aumento de los radicales libres de oxígeno, que hay una reducción del potencial antioxidante en estas pacientes. Entonces, es algo de esperarse y bueno, y fue demostrado. Una de las cosas que más irrita desde el punto de vista inflamatorio es el hecho de que haya hierro en estas lesiones, ¿no? Entonces se supone que el hierro hace una reacción de radical libre que puede alterar al ADN en estos implantes y en el mismo ovario y producir carcinogénesis, ¿okay? La asociación que hay entre el cáncer y la endometriosis, que es todo un tema. La asociación de cáncer y endometriosis es todo un tema. Nosotros no lo vamos a tocar aquí, pero está sobre el tapete, ¿no? La autofagia, que es la posibilidad de eliminar a los gérmenes en la endometriosis, está disminuida. Esta autofagia, fíjense que ella disminuye la proliferación, disminuye la angiogénesis y la invasión, y por otra parte promueve la apoptosis, ¿no? De todos modos, todo esto tiene que ver con el crecimiento de la implantación y la sobrevida de los implantes endometriósicos. Fíjense que la actividad de células NK, cuando se altera, también altera la inmunovigilancia y eso determina que el implante crezca. La genética. Aquí nos metemos en lo que está siempre de moda y de boga ahorita, que es lo que más se hace en este instituto, ¿no? Que es genética. Se hace también se hace medicina translacional, ¿no? Pero digamos que el bioterio aquí es un bioterio enano comparado con lo que se podría hacer, ¿no? Necesitaríamos un bioterio muchísimo más grande donde se subtuvieran macacos y cosas de esas. Aquí lo que se tienen son ratones y una que otra ratica por ahí, o sea que la medicina translacional aquí todavía dista mucho de ser la medicina translacional que ellos quieren, ¿no? Pero sí se hace mucha genética acá. Entonces, en la genética les traigo el trabajito que se hizo hace muchísimos años, en el 2012, en Fertilab, para llevar al congreso no sé cómo se llama el congreso, sé que es de fertilidad, pero no sé cuál es el nombre del congreso. Eso se estudiaron 28 infértiles con endometriosis, se estudiaron un grupo de pacientes infértiles sin endometriosis y se estudiaron también 41 pacientes con pérdida gestacional recurrentes que no sabíamos si tenían o no tenían endometriosis. Por lo menos clínicamente no parecía, pero no lo podemos saber, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que en todas las poblaciones las mutaciones de MTHRF, de metiltetrahidrofolato reductasa, las homocigotas fueron más grandes, fueron mayores que lo que se esperaba en la población general. Es decir, que aquí la incidencia fue cercana al 30% en todos estos grupos, 28, 25, 28%, mientras que en la población general se describe que esas homocigotas son el 5, el 7%, en algunas estadísticas hasta el 10%. Las formas heterocigotas, que como ven acá, no variaron, las formas heterocigotas fueron muy elevadas, incluso se encontró hasta en el 75% de ellas formas heterocigotas. Pero es que las formas heterocigotas son muy comunes en la población general. Llegan 40, 50% de la población general puede tener formas heterocigotas de esta enzima, ¿no? Y no por eso estas pacientes van a abortar ni van a tener endometriosis ni nada. Lo que yo pienso es que estas pacientes teniendo formas homocigotas de esta enzima y siendo esta enzima antioxidante, pues ellas tienen como
un factor más que determina que no barran bien los radicales libres y haya más inflamación, y eso sea todo un círculo vicioso de más inflamación, más radicales libres, más inflamación, y por eso son más severas. Esa es mi opinión. No lo he leído en ninguna parte. La otra cosa de la genética es que antes se decía, sí, hay una mayor incidencia de endometriosis en las hijas de pacientes que tienen endometriosis, y eso se había estudiado incluso en gemelos idénticos, donde sí se demostraba que había más de un 51% de probabilidades que gemelos idénticos sufrieran de gemelas idénticas sufrían endometriosis. Es decir, que sí había un componente genético, pero nadie había determinado exactamente cuáles eran los genes. Lo que sí se sabe hoy en día, entonces, que estudiando la pequeña bicoca de 4.000 casos y 9.000 controles, estos entre japoneses y europeos, determinaron que definitivamente sí había digamos, una asociación en el cromosoma 7, en el cromosoma 1, en el cromosoma 2 y en el cromosoma 12, en esos locos. Es decir, que de alguna manera sí se demuestra que hay un efecto genético de esta enfermedad. Claro, es una enfermedad poligenética muy probablemente, y por eso sea tan engorroso encontrarnos un gen único el que determina la aparición de la enfermedad. Y la otra parte genética es que el perfil transcripcional de las células del estroma endometrial en estas mujeres con endometriosis está alterado. Y fíjense, aquí les traigo solamente esto que está muy de moda. Ustedes van a ver cualquier papel del año 22, 23, es esto, son estas cosas. Es medicina, es informática, bioinformática. Entonces uno se vuelve loco tratando de entender los gráficos, pero aquí para hacerse los sencillos, estas son pacientes que tienen normales, y esta es una paciente normal y esta es una paciente con endometriosis. Esto es viendo la expresión genética a diferentes tiempos de pedacitos de endometrio. Y fíjense cómo los que están en anaranjado son los genes que se expresan más, y los que están azules son los genes que están reprimidos. Y fíjense cómo en la endometriosis, en el endometrio de las pacientes con endometriosis, fíjense cómo se ve totalmente alterado, casi que al contrario. Aquí se expresan esto, aquí se reprimen. Aquí se reprimen, aquí se expresan. Es decir, que de alguna manera sí hay un perfil transcripcional diferente en el endometrio de las pacientes que tienen endometriosis. Y fíjense que aquí, un poco para expresarles cómo son grupos, pues aquí los grupos de genes en las pacientes normales están aquí, se agrupan aquí. Y fíjense cómo se ruedan a otros genes en las pacientes con endometriosis. Que es impresionante cómo genéticamente se comportan diferentes. Aquí más igual, lo mismo, pues cómo se distribuyen en forma diferente los genes de las pacientes con endometriosis y las que no tienen endometriosis. En cuanto a la expresión genética también de ciertas proteínas, por ejemplo, el mediador central de la señalización de TGF-beta, que tiene que ver con la fibrosis, que es el SMAD, en estas pacientes se ven alterada la expresión de la proteína. Y más allá de la genética viene la epigenética, y resulta ser que no solamente son los genes, sino que las metilaciones de esos genes determinan expresiones alteradas de algunos factores de transcripción, y este trabajo, que es relativamente reciente, demuestra cómo estas pacientes con endometriosis tienen hipermetilaciones en GATA6, y eso determina que hay una resistencia a la progesterona, una respuesta alterada de estrógenos, que ya se sabe que estas pacientes con endometriosis tienen más estrógeno de lo normal, y por eso responden también a las terapias endocrinas. Tienen un metabolismo alterado de los esteroides, y fíjense que hay una diferenciación mesodermal alterada, o sea que de alguna manera hasta la exposición ambiental que determina metilaciones alteradas del ADN van a acarrear pues la endometriosis.
Esto es un poco para ver la asociación que hay con cáncer de ovario, y es que en las pacientes con endometriosis se ha demostrado que hay más KRAS que se expresa más en las células endometriales de estas pacientes, a pesar de no tener clínicamente o inmunopatológicamente tampoco el cáncer, ¿no? Pero sí se sabe que indudablemente que las pacientes con endometriosis tienen de 2 a 3 veces más probabilidad de tener cáncer de ovario que una que no tiene endometriosis, que el cáncer de ovario está asociado, endometriosis muestra mutaciones de KRAS, de PTEN y beta-catetina, todas ellas que tienen que ver con cáncer de ovario, y se ha observado endometriosis atípica en pacientes con cáncer de ovario, es decir, que hay pacientes que la operan con cáncer de ovario y cuando ven áreas de endometriosis, encuentran que esas áreas de endometriosis tienen lesiones atípicas. No son cáncer, pero tienen lesiones atípicas. De las neoplasias más comunes en estas pacientes son el carcinoma de células claras, seguido por el carcinoma endometrioide y mucho menos frecuente los tumores seromucinosos. Pero hay que estar muy pendientes porque estas pacientes pues tienen más tendencia al cáncer que las pacientes que no tienen cáncer de ovario. Y fíjense aquí, simplemente traerles las similitudes entre el cáncer de ovario y el endometrio. Fíjense cómo tanto en la endometriosis como en el cáncer de ovario hay un crecimiento incontrolado, hay invasión a otros tejidos, hay una dispersión por vía sanguínea y linfática, hay neoangiogénesis, inflamación local, es decir, mutaciones de P53, KRAS, típicas de los cánceres, o sea que de alguna manera esta es una enfermedad que, aunque benigna, tiene hallazgos muy semejantes al cáncer. Para hacer el diagnóstico de endometriosis, ustedes muy bien saben que la clínica orienta, pero que obviamente el diagnóstico es un diagnóstico histopatológico. Sin embargo, tú con un buen eco o una resonancia magnética pélvica, tú puedes establecer la enfermedad sin llegar a hacer la laparoscopia, sobre todo si el paciente tiene CA125 elevado, tiene lesiones sugestivas de endometriosis, pues ya haces el diagnóstico de endometriosis y no tienes que hacer la laparoscopia, ¿no? Como antes que era mandatoria, ¿no? Y de los diagnósticos histológicos, les traje acá que es como el gold estándar, pues el estándar de oro para hacer el diagnóstico. Pero tenemos, por ejemplo, el CA125, fíjense que tiene una buena especificidad, pero su sensibilidad es baja, tiene apenas un 52%, es decir, pueden tener su paciente con endometriosis, CA125 normal, y la sensibilidad es baja, sobre todo en los estadios 1 y 2, y aumenta, fíjense, al 63% en los estadios más avanzados. La proteína C reactiva sigue siendo una herramienta de interés, la velocidad de sedimentación también, y otros como los microARN en sangre y saliva que se están utilizando, proteínas plasmáticas y ADN libre circulante en sangre. O sea que todo eso viene como marcador en endometriosis. En el mismo trabajo que yo les dije que se mandó de endometriosis, cuando se estudiaron a las pacientes con endometriosis, fíjense, un 20% de ellas tenían la proteína C reactiva elevada, un 13% solamente la velocidad, el CH50 o el C3 o el C4 elevado un 20%, pero las células NK elevadas se vio en sangre periférica en un casi 40%, es decir, llama la atención que estas pacientes con endometriosis, sobre todo si está muy activa, las NK en sangre periférica aumentan. Y aunque hay algunos reportes que dicen que están aumentadas en sangre periférica, otros dicen que no, que están reducidas, o sea que ahí hay un pastel con mango, pero que vale la pena disecar en el futuro. Fíjense que con células NK bajas, que era lo que está descrito en endometriosis, apenas encontramos un 10% de las pacientes.
Otra forma de diagnóstico precoz es el uso de estos anticuerpos. Todos estos autoanticuerpos se encuentran elevados en pacientes con endometriosis en estadio precoz. Y entonces dicen que en personas que tienen infertilidad y que tú sospechas endometriosis, tú podrías determinar alguno de esos autoanticuerpos. Esto es la expresión de Ki-67. Esta es simplemente para decirle cómo se expresa selectivamente en la adenomiosis y en la endometriosis de la pared abdominal, que hay mayor expresión de Ki-67. Acá para expresarle cómo hay infiltrados en linfocitos T y B a nivel del endometrio, infiltrados en macrófagos y mastocitos. Así que no solamente es el tejido que está creciendo ahí solamente, sino que hay células inflamatorias allí. Y a mí lo que más me interesa es ver qué le pasa al endometrio utópico en las pacientes con endometriosis. Y fíjense cómo está aumentado el CD56 en las pacientes infértiles que tienen endometriosis, que hay una correlación entre la elevación de la endometriosis pélvica y la elevación de las células NK, que hay una mayor expresión de BCL6 que tiene que ver con la proliferación, y que posiblemente haya una relación entre lo que es la resistencia a la progesterona descrita en este paciente y la expresión de BCL6. Otra cosa que se está haciendo sería el uso de nanopartículas. Hoy la nanomedicina está muy de moda, y entonces este grupo decidió estudiar a nivel experimental, por supuesto, en ratoncitos, las nanopartículas, y ellos determinaron que tú podías utilizar nanopartículas que dan diferentes colores, de expresión de colores en los tejidos, y cómo ellos van siguiendo esas nanopartículas. Fíjense cómo a nivel del riñón se ven muchas nanopartículas porque se están excretando. Esto es un modelo múrido. Pero fíjense cómo en tejido subcutáneo se ve la endometriosis en este modelo de endometriosis múrida, ¿no? Y fíjense cómo cuando hacen el corte, cómo se verían los tejidos en las nanopartículas acá con focos de endometriosis. La terapia, para terminar, la terapia inmunológica, ustedes muy bien saben cuáles son las terapias hormonales, no las vamos a tocar, pero sí de las nuevas terapias, los inhibidores, los receptores de prostaglandina, modificadores inmunológicos, sobre todo anticuerpos anti-L5, bloqueadores de histamina, bloqueadores de TH17, células halogénicas, inhibidores de ADAM10. Se había intentado anti-TNF, pero no resultó, no hubo ninguna diferencia entre las que recibieron anti-TNF y las que no recibieron en cuanto a la disminución del dolor, y por eso se dejó de usar. Pero sí siempre sigue la posibilidad de abordar a estas pacientes que no mejoran con la terapia endocrina, darles la opción de una terapia inmunológica. Fíjense que en este último trabajo, cómo ellos plantean el uso de un inmunosupresor como el tacrolimus y el uso de progesterona, que determinarían entonces una disminución en el crecimiento y proliferación de estos tejidos ectópicos. Es decir, que de alguna manera las terapias inmunomoduladoras van a venir en endometriosis muy seguramente en los próximos años. Claro, las pacientes que estamos hablando que no responden a la terapia. Y fíjense que como se plantea que el problema está en el endometrio de estas pacientes que hacen endometriosis ectópica y que son ese endometrio alterado, el que se va a través de la trompa y se siembra, es porque ya viene alterado. Entonces fíjense lo que están planteando ahorita en tratamiento, es tomar de la paciente de la piel o de la médula ósea, transfectarlas con todos estos genes, inducir una diferenciación hacia células estromales
eliminar todo el endometrio que tengan estas pacientes, todo el endometrio, y sustituirlo por estas células modificadas, digamos, hacia células endometriales, pero sanas, pues que no produzcan endometriosis. En conclusión, entonces tenemos que en la patología de la endometriosis tendríamos una menstruación retrógrada que en el 90% de las mujeres se elimina con una adecuada fagocitosis, apoptosis, células NK y linfocitos que actúen bien, mientras que en el 10% va a haber una alteración, una adherencia de este crecimiento, y eso se va a deber a que las células NK están alteradas, el complemento, las quimiosinas, y eso va a producir entonces la endometriosis. Y que por otra parte, no olviden que en la endometriosis el endometrio no es resectivo. Finalmente, para terminar, esta es la referencia de Judice, que yo les digo que está muy completa, es para que recuerden entonces que todas las células, tanto macrófagos como células NK, se vuelven permisivas a ese endometrio que está creciendo allí, y que probablemente sea eso parte de lo que explique el por qué esta endometriosis sigue, y todo ese proceso inflamatorio a su vez llegar a autoinmunidad, o simplemente que hay genes en estas pacientes que determinan la presencia de autoinmunidad, así como la presencia de mayor cantidad de cánceres de ovario. Bueno, y por su atención, muchísimas gracias. Y aquí, bueno, todo el camino que nos falta por recorrer en endometriosis. Pregunta, chicos. Pero ahí lo quitamos. Bueno, muchísimas gracias, doctora, de verdad, porque este tema realmente es fascinante. Hay mucha tela por cortar y bueno, por favor, ¿no? Pero yo tenía una pregunta en relación a los anticuerpos. Quería saber si esos anticuerpos antiovarios se realizan acá. Sí, sí No se sé si realizan. Sí, hay varios laboratorios que los realizan. Está Inmuno21, está Elizabeth Gutiérrez, que a veces tienen reactivo, a veces no tienen. En la Universidad Central se hacían, pero ya no se hacen. En el Instituto de Inmunología tienen tiempo que no los hacen. Y no sé si el laboratorio, hay otro laboratorio que queda en la Torre Caracas que también lo hace. Gracias. Bueno, doctora, también, bueno, muchísimas gracias por la excelente clase. De verdad que endometriosis no deja de ser un tema fascinante, pero a la vez misterioso, ¿no? Por todas las que hay por saber y por investigar todavía. Usted nos mencionó muy bien que, pues, la causa de la infertilidad en las pacientes con endometriosis no está confinada al daño tubárico, al daño pélvico, sino a una alteración en la foliculogénesis por la citoquina, a daño del endometrio eutópico incluso, pero aquellos pacientes que logran embarazo, ¿hay algunas que ya tengan diagnóstico de endometriosis y que, bueno, con toda la dificultad puedan lograr un embarazo? ¿Hay alguna recomendación durante la gestación de estas pacientes con antecedentes de endometriosis, algo que debamos tomar en cuenta? Bueno, Y fíjate, también, ajá. bueno, y también en nexo con esta pregunta, ¿se puede considerar la endometriosis como una causa de pérdida gestacional recurrente? Sí, de hecho, las pacientes con endometriosis tienen mucho más frecuente pérdidas fetales, sobre todo precoces, ¿no? Ya no tardías, sino precoces. Entonces, yo lo que hago en estas pacientes que tienen pérdidas fetales recurrentes y tienen endometriosis, y que yo les asocio a la endometriosis la pérdida fetal recurrente, yo lo que hago es que antes de que queden embarazadas, las mando con su ginecostetra para que les inhiban con anticonceptivas la menstruación por lo menos durante 3 periodos, para que tengan 2 o 3 meses sin ver menstruación. Y en el último mes les pongo dosis muy bajas de esteroides, les pongo también una dosis pequeña durante 7 a 10 días de antiinflamatorios no esteroideos, mientras están recibiendo las anticonceptivas, por supuesto. Y les pongo esteroides y las mantengo con esteroides hasta la semana 12.
con dosis muy baja de esteroide, estamos hablando 7.5 miligramos. Eso sí, yo espero que proteína C reactiva esté normal, que CA125 esté normal, que la velocidad de sedimentación esté normal. No les dejo embarazarse si esos 3 parámetros no están normales. Perfecto. Gracias, doctora. Doctora, y una vez que esta paciente haya quedado embarazada, que evidentemente va a estar bajo la protección, por así digamos, de la progesterona durante todo este embarazo, ¿se ha visto, o sea, después del embarazo, hay cambios en ese endometrio ectópico y eutópico después de un embarazo en estas pacientes con endometriosis? Bueno, pues el embarazo, como ustedes saben, mejora hasta un 80% de las endometriosis, ¿no? De estar 9 meses más los meses que están con la lactancia, la menorrea de la lactancia, las mejora impresionantemente, ¿no? Por eso es que la gente dice, ay, no, después de que parí más nunca me dolió el vientre. Pues más nunca te dolió el vientre porque se te quitó la endometriosis, así de sencilla, ¿no? No era porque había algo así en particular, ¿no? Sin embargo, hay pacientes que después del embarazo quedan con endometriosis. Incluso yo tuve una que era pertinaz, ella tuvo durante el embarazo, gracias a Dios, dio a luz, todo perfecto, pero al final hubo que operarla porque la endometriosis la limitaba mucho en cuanto al dolor y tenía endometriosis además a nivel de los músculos rectos, ¿no? Y entonces cada vez que tenía la menstruación tenía ese bulto allí que le dolía, entonces hubo que operarla. Pero es una de las pocas, la mayoría generalmente mejora. Ahora, yo no he visto trabajos de los que yo he leído que hagan un seguimiento después del embarazo a estas pacientes con endometriosis. Pero sí en la mayoría de la bibliografía te vas a encontrar que el embarazo es como el tratamiento mágico para la endometriosis. Doctora, otro aspecto en que sobre el tratamiento a futuro de la endometriosis, de tomar la biopsia, hacer la reprogramación de los factores y sustituir el endometrio. Bueno, es una fase, ¿no? Pero mi pregunta era sobre todo en aquellas pacientes que tengan estadio 4, que ya tengan una endometriosis profunda, que tengan pocos dispersos, o sea, o eso en tal caso se plantearía es para una endometriosis tipo 1, algo menos severo. Claro, lo que se encuentra en la literatura, las que son más invasivas, pues digamos, ¿no? Si van a fertilidad, es utilizar el tratamiento quirúrgico, ¿no? Que es el más rápido, ¿no? Porque si utilizas tratamientos hormonales, sobre todo con análogos de la hormona liberadora de gonadotrofina, es que van a después tener tiempos infértiles muy largos, ¿no? Incluso se pueden prolongar hasta por 1 año. Entonces, en este caso, ellos recomiendan es la cirugía. Sin embargo, la cirugía de la endometriosis se sabe que produce más fibrosis y más daño adherencial que si no las operas, ¿no? Entonces, es como, ¿qué hago, no? Pero lo que sí es cierto es que estos pacientes, cuando se someten a operaciones, su fertilidad aumenta. Y aumenta porque, claro, le quitas todos los focos de endometriosis, le quitas todos esos focos de inflamatorios y eso, imagino yo, determina que el endometrio utópico otra vez vuelva a su estado normal, ¿no? Ciertamente. Perfecto. Sí, igual en el abordaje de las endometriomas, que No sé. Sí. No, ahí no no. te oímos, Jenny. ¿Aló? Que no la escuché. No te oímos. La última parte no se escuchó, doctor. Ahora sí, pregúntale. No, que igual en el abordaje de los endometriomas, que también se afecta parte de la reserva ovárica, entonces son otros aspectos quirúrgicos que hay que tomar en cuenta. Exacto, eso. Por eso es que dicen que los ovarios no se tocan, ¿no? Que son caca, ¿no? Este, cuando se es muy conservador con el ovario en los endometriomas, se tiene mayor efecto de fertilidad, porque si tú le dejas a un cirujano general un endometrioma, lo que hace es un desastre porque se vuela todo el ovario, ¿no?
y se supone que la gente tiene que tener mucha pericia, mucha experiencia en el tratamiento de endometrioma para preservar lo más que se pueda del ovario. Porque imagínate, si tiene endometriomas bilaterales, van a quitarle los 2 ovarios, no tiene sentido, ¿no? De todos modos, en manos de inexpertos, eso puede ocurrir. Yo tuve una paciente así, a ella le quitaron sus 2 ovarios por 2 endometriomas. Una cosa absurda que yo nunca vi, bueno, una cosa tan radical como esa, ¿no? Y fueron cirujanos generales que la operaron, ¿no? Entonces, las endometriosis tienen que estar en manos de ginecobstetras especializados en endometriosis, porque no cualquier ginecobstetra tampoco, digo yo, tendrá toda la pericia para ir disecando ese ovario y tratando de quitar ese endometrioma y salvando lo más que puede de la conchita como dice el doctor Aller, que siempre me acuerdo de sus charlas, de preservar lo máximo que se pueda del ovario, la conchita que queda, esa conchita sirve, decía él, ¿no? Él tenía sus técnicas quirúrgicas ahí para poder salvar lo más que se podía del ovario, ¿no? Porque otras cosas, lo que hace mucha gente muy radical, dice, no, quito los ovarios, hay que vaya a ovodonación, pero resulta ser que la ovodonación es todo un temate, ¿no? Un tema muy, muy delicado, ¿no? Entonces yo digo, mientras más se preserve los ovarios, mucho mejor.